Aleluya, gloria a Dios. Bájale un poquitito. Gloria a Dios. Bueno, bendito sea el nombre santo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Un poquito más. Sí, amén, aleluya. Oh, sí, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, ahí estamos bien, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, ya que estamos en este momento, vamos a empezar a dar inicio a esta predicación, esta palabra que Dios ha preparado para nosotros y quizás especialmente para alguien que nos está escuchando o alguien que nos va a escuchar en esta tarde. Y yo le quiero suplicar, hermanos amados, que ponga toda su atención y nosotros, los que estamos en casa, que ya somos del Señor, usted póngase a orar, hermano, por aquel que nos va a escuchar, que no conoce a Cristo. Usted reciba la palabra, pero ore al mismo tiempo por aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo, amén. Porque especialmente en este tiempo hay necesidad en la casa de Dios, no en esta casa solamente, sino alrededor del mundo. Hay necesidades que usted no tiene en cuenta porque se ha perdido los valores del cristianismo. A todas las personas que usted pregúnteles qué es el amor, le van a decir: yo amo mi carro, yo amo mi casa, yo amo mi trabajo, yo amo lo que hago, y a todos le dicen amo, amo, amo. Pero en realidad, amado hermano, que cuando hablamos de amor implica sacrificio, implica muchas cosas. Y sobre todas las cosas, hermanos, basándonos en ese amor que Dios nos ha dado, estamos basándonos en el poder de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Cuando Jesús empezó su ministerio, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pasó el Señor a una sinagoga, o sea, a una iglesia o una asamblea, porque la palabra sinagoga lo que quiere decir es asamblea, ¿verdad? O sea, una reunión de gente. Le voy a suplicar que me acompañe al libro de Lucas, en el capítulo 4, ahí vamos a estar hablando desde el 14 en adelante. Y dice que es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 4 de Lucas, del versículo 14 en adelante, pero vamos a empezar con el 14 y el 15. Gloria a Dios. No se preocupe, hija, no se preocupe, estamos bien. Bueno, lo leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces lo leemos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas antes de llegar a Nazaret. Estamos hablando del principio del ministerio del Señor Jesucristo. El 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Por favor, acompáñenme a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias, Señor, por todo lo maravilloso que usted es con nosotros. Gracias por tu presencia y porque nunca nos has dejado solos. Gracias, Señor, por este pueblo que nos has dado y por los hermanos que nos están escuchando, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, nos des esa palabra que necesitamos oír el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Padre, usa mis labios, Espíritu Santo de Dios, te ruego, llega al corazón. Llega al corazón de todo el oyente, de aquellos que van a estar escuchando, pero también, Señor, háblame a mí. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Le decía yo que el Señor Jesús comenzó su ministerio después de haber orado 40 días y 40 noches.
Y dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea de los gentiles. Usted ha escuchado esa palabra que dice Galilea de los gentiles. Luz le resplandeció, ¿verdad? Eso lo dice en Mateo. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál, mire hermano? Fíjese que cuenta la historia. Le voy a relatar un poquitito. Cuenta la historia que la fama del Señor Jesucristo se regó en toda aquella región. Porque cuando el Señor se reunía en una asamblea, pasaban cosas. Sucedían cosas, el Señor hacía sanidades, hacía milagros y prodigios y la palabra era poderosa. Dice, nadie nos ha hablado así. El ministerio del Señor Jesucristo, hermano, era poderoso. Aquí lo dice la Escritura, en el poder del Espíritu. Usted recordará que a María era una virgen y el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, por lo cual lo que van a hacer de ti será llamado Hijo del Altísimo. O sea que el Señor Jesucristo dice que crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y con los hombres. Y Dios estaba con él. Y todo Dios estaba en Jesús. Cuando el Señor comienza ese ministerio, tuvieron que pasar por el bautismo y luego llevarlo al desierto y pasar 40 días en ayuno. Después de esos 40 días el Señor vino y fue tentado por el diablo. Y el Señor le declaraba la palabra dice, la palabra es y la palabra será. Sea bendito el nombre de nuestro Dios y poderoso Dios, aleluya. La palabra de Dios, hermano, en Jesús hablando, dice, está escrito, y el poder de esa palabra está escrito, hermano, echó fuera al diablo. Al punto que el Señor Jesús dijo, el diablo tiene que ser atado, echado fuera, y entonces yo voy a poder sacar lo que es mío. Porque el Señor no vino aquí, dijo que vino a buscar lo que se había perdido. Usted y yo, un día estábamos alejados del Señor. Y Él vino y nos rescató. Y para rescatarnos primero tuvo que liberarnos primero. Dijo, voy a retirar al diablo y entonces te voy a limpiar, te voy a purificar y entonces me vas a servir. Entonces nosotros tenemos que hacer una separación de lo bello que es Dios y de lo del diablo, hermano. Tenemos que separarlo para que Dios nos pueda usar a nosotros en cualquier servicio que hagamos. Dios, hermano amado, tenemos que entender que lo de Dios es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios es precioso, hermano, y tenemos que separar lo vil de lo de Dios, para que entonces Dios nos use poderosamente. Bueno, volvemos al tema. Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda aquella tierra o alrededor, ¿verdad? Y dice pues la historia que cuentan de que aunque la asamblea, o sea la sinagoga, era muy pequeña para la región, para esa ciudad, aunque era pequeña, pero era gran cantidad de gente la que llegaba a esa tierra de otros lugares, y por eso se regaba la noticia. Por eso se regaba la noticia. Cuando Jesús pasaba, algo tenía que suceder. Entonces su fama se hizo famoso. Amén. Entonces vemos que el Señor dice que vino a Nazaret. Le leo el 16, dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hermano, hay que leer la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios, hermanos. A veces que nosotros somos muy conformes, somos muy conformistas, pero en esto no debemos ser conformes. Hermano, ya leyó un evangelio, vuélvalo a leer otra vez. Dios le va a enseñar otra cosa diferente, aunque la escritura no cambia. Amén. Y se levantó a leer. Y el 17, 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en lugar donde estaba escrito.
Acuérdese que lo que está leyendo, lo va a leer aquí, está escrito en Isaías. Aquí lo dice. Dice, y se levantó y se le dio el libro, perdón, del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos de todos en la sinagoga. Estaban fijos en él. Los ojos, perdón. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga, fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y hubo una gran, ya se me fue por otro lado, pero ahí está. ¿No es este el hijo de José? Y hasta ahí lo vamos a dejar. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Empezaron a poner estorbos. Usted, si sigue leyendo, va a encontrar que dice allí que porque dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Mire, hermano amado, en ese momento exacto, la escritura que fue escrita 750 años antes de la venida del Señor, se profetizó de él. Y cuando él abre ese libro de Isaías y encuentra esa escritura, dice: hoy se cumplió esta escritura delante de sus ojos. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Habiéndose cumplido esa escritura, cuando leemos esta escritura nosotros, hermano, nos damos cuenta de que la palabra tiene cumplimiento. Amén. Fíjese que ahí en uno de los cantos en uno de los cantos, precisamente se me olvida el nombre de este hermano, pero él canta un canto. Pero de todas maneras dice la escritura de que en el año 50, o sea, cada 50 años se proclamaba libertad. Cada 50 años se proclamaba libertad. El que estaba en la cárcel lo sacaban, el que debía dinero también lo perdonaban. Era cada 50 años. Y cada 50 años se sonaba ese chofar. Y cuenta este hermano, porque me llamó la atención ahí en el canto, antes de empezar el canto, dice esto: antes dice de que sonó el chofar en el cielo. Le digo la experiencia de cada año 50, después del 1, 2, 3, llegarán al 50, era libertad. Ese año era de libertad. Amén. Sacaban a los enfermos, sacaban a todo lo que estaba en la cárcel, todos los que eran cautivos, o todo lo que estaba pues, que se debía algo, era libre en el año 50. Y dice que sonaban el chofar, y por eso dice él que ese año, cuando el Señor apareció, sonó primero antes de venir el chofar en el cielo. ¿Aló? Sonó ese chofar en el cielo, dando a entender que el cumplimiento del año 50 había aparecido. Ahí lo estamos leyendo cuando lee el profeta Isaías, que dice de que
Hoy se ha cumplido esta escritura. Pum, sonó el shofar en el cielo. Hoy es el tiempo en el que el Señor está diciendo, hermanos amados, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, para sacar, para sanar a los quebrantados de corazón. Sonó ese shofar en el cielo y aparece el Hijo de Dios diciendo, ahora yo estoy aquí para sanar, para dar vista a los ciegos, para sacarlos de la cárcel en la cual el diablo los ha metido. El Señor les está diciendo, hoy se cumplió esta escritura en frente de vosotros. Y empezaron a criticar al Señor. Empezaron a decir, ¿quién es? Que no es el hijo de Julano. Empezaron a verlo como hombre, habiendo el Señor dado testimonio. Antes de leer esto, vimos que decía que su fama se había crecido mucho. Estos donde el Señor se creció, no creyeron en Él. Y lo querían tirar por un peñadero, por un precipicio. Pero dice la escritura que el Señor salió en medio de ellos y se atravesó por ahí. Pero lo que le quiero decir yo en esta tarde, que el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, cuando sonó ese shofar, el Señor ahí crucificado trajo esa libertad para todo el que cree en Él. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga lo que quiere decir esa palabra. Dios está conmigo. ¿Cuántos hermanos de los que hemos creído y de los que me están oyendo, cuántos de los que me están oyendo saben que Dios está con ellos? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Quiere decir que hay un aceite. Había ese aceite de unción. ¿Qué quiere decir ese aceite, hermano amado? Que ese aceite lo ocupaban para bendecir, ungir a los reyes. Para los reyes, hermano. Pero él está diciendo que esa unción es mejor que la que le daban al rey, para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, dice que las buenas nuevas, el Señor comenzó su ministerio y empezó a decir, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor de los señores, el que hizo los cielos y la tierra, caminando en esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Usted me va a entender para dónde voy. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En cada palabra que está ahí, pudiéramos pasar día y noche hablando de cada palabra que salió de la boca del Señor. Inspirada por el Espíritu Santo, escribió el profeta Isaías este momento. A Isaías le mostraron el momento cuando viene a aparecer en la escena el Señor Jesucristo en esta tierra. Mire, hermano amado que me está escuchando, es un gran privilegio para usted y para mí que nos hayan escogido de un montón de personas. Que usted y yo hemos sido escogidos de entre muchos que tal vez son hasta mejores que usted y yo. Pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, se estaban fijando en él. Ahora, lo que quiero decir con esto, hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? Que el Señor Jesucristo fue lo que él necesitó para empezar su ministerio. El propósito del ministerio del Señor Jesús dice que primeramente el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Pero vamos a hablar del Espíritu del Señor. Vamos a hablar que el Señor mismo está lleno del Espíritu de Dios, que Él mismo es el Señor, el Dios andando en la tierra, hecho carne. Y dice la Escritura que era Dios todopoderoso. Amén, todo Dios estaba ahí. Y dice, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Vamos a empezar con esa palabra, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son los pobres? ¿Aló? ¿Cuáles son los pobres, hermano? El que tiene necesidad, el que está en necesidad. Tal vez no es una necesidad económica, pero tal vez sea una necesidad de amor, tal vez sea necesidad de que alguien tenga compasión, de que alguien se fije y lo mire y tenga misericordia. Tal vez es una persona que se siente que nunca lo han amado. Tal vez es una persona que necesita a Dios y no se ha dado cuenta. Hay muchas personas que nos escuchan, están padeciendo enormemente porque lo único que saben es el odio, la maldad, por cuanto me hiciste te hago. Y hermano amado, y allá afuera hay una regla: cuánto tienes, cuánto vales. Por eso la gente se mata trabajando para tener más que otro o para tener suficiente para que no lo miren mal. Hermano, esa es pobreza. No es de dinero, pero es pobreza de Dios en la vida de la persona. Amén. Pobres en espíritu, pues, como dice ahí en el Evangelio de Mateo, pero se me hace que es capítulo 5, donde habla de los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, bienaventurado esto, porque bienaventurados los pobres. ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios, hermano. Hermano, muchas veces miramos que hay personas tan necesitadas y ni siquiera saben que tienen esa necesidad. Pero las buenas nuevas, pues, ¿cuáles son las buenas nuevas, hermano? Las buenas nuevas es que ya no tienes que ir al infierno, ya no tienes que ir al lago de fuego. Las buenas nuevas es que Cristo murió para darnos vida nueva. Eso es las buenas nuevas, las buenas noticias, que ya no tenemos por qué estar sufriendo, padeciendo. Eso es la buena noticia, que hay alguien que tomó nuestro lugar. Aquí la Escritura dice los pobres, muchas veces también dice que los pobres también son personas bien necesitadas, y tenemos que nosotros reconocer que Cristo lo llena todo. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que las buenas nuevas, por eso el Señor comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino de los cielos, hermano, cuando está hablando de un reino, está hablando de riqueza, está hablando de la presencia de Dios, está hablando de la gloria de Dios. Por eso de que dice que son pobres, porque están separados de Dios. Pero las buenas nuevas es que, mira, Dios te ama. Las buenas nuevas es que Dios, dice en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios, que dio. Por eso que el amor es dar, hermano. El amor no es solo recibir. ¿Con cuánto me ama esta persona? Porque va de recibir. Y cuando le dices te amo para atrás y nunca das nada, entonces quiere decir que eso no es amor, eso es conveniencia. Pero Dios no es así. Dios nos dio a su Hijo para que por medio de Él nosotros seamos salvos, y que nosotros también podemos llevar este mensaje. Pero no me quiero adelantar. Dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano amado, mire, esos quebrantados de corazón, esos a sanarlos, dice el Señor,
porque estos quebrantados de corazón no es porque se quebrantaron en la presencia de Dios, son quebrantados porque el sufrimiento, el padecimiento por haberse alejado del Señor, ese corazón se hizo pedazos, se endureció, se hizo piedra, y por eso dice el Señor que Él viene a sanar los quebrantados. Cuando ese corazón se ha hecho piedra y se golpea esa piedra, se hace pedazos. El Señor viene a darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, porque un corazón duro no sirve para nada. Y esos quebrantados que dice el Señor ahí, que están en pobreza, que están en tristeza, están en dolencia, porque, hermanos amados, hicieron lo que no deberían de haber hecho. Bueno, sigamos. Y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? ¿De qué cautividad está hablando aquí? Esta palabra dice que los cautivos es los que están presos por el diablo. En alguna área, en alguna necesidad, cuando una persona está presa de la necesidad, cuando tiene una necesidad, pues, mire, ¿qué le digo? Por ejemplo, hablando de la droga produce una sustancia que el cuerpo ya la tiene. Cuando alguien consume droga, le está dando al cuerpo algo que ya tiene, pero se multiplica el efecto porque la sustancia es muy fuerte, es más fuerte de lo que el cuerpo puede asimilar. Y se produce en el cuerpo una reacción que después esa reacción, o lo que sucede, que el cuerpo esa sustancia ya no la produce y ahí se convierte en una adicción. Y cuando se convierte en una adicción, ya esa es una cárcel. Ya una persona ya cuando necesito, ya está en una cárcel. Y el pecado es lo lleva a una cárcel. El que está en el pecado ya lo va a llevar a la cárcel. Y la cárcel, ya pasa a muerte, separación con Dios. Pero ahí dice el Señor que Él vino a sanar esos corazones, Él vino a liberar al cautivo, Él vino a sacarnos. Mire, también dice a dar vista a los ciegos y vista a los ciegos. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿a cuántos nos sanó el Señor de la ceguera? Dice que a uno ciego de nacimiento, que no tenía nada aquí adentro, hermano, ciego de nacimiento por completo, le faltaba lo de adentro, el Señor se lo hizo. El Señor le dio esa vista, esos ojos. Amén. Mire, pero aquí vamos a ver que también habemos unos, dice la Escritura, que somos cortos de vista. Que somos cortos de vista, que no sabe la persona, pues no puede mirar a la persona más allá. O sea que mira bien corto, pues. Eso lo dice el apóstol Pedro, que nuestra vista debe ser hacia los cielos. Amén. Ahora, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Porque cuando la persona ya entró en el pecado, mire, todo lo que va en paso por paso, a los cautivos, a los ciegos también. ¿Por qué entraron ahí? Por ciego, por ceguera. Y eso es lo que Dios quiere, darnos esa libertad, pues esa vista, que podamos ver lo celestial. Amén. Y dice y nos quiere poner en la libertad aquellos que han estado y que están oprimidos por el diablo, que el Señor los reprenda. Y también a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es agradable? Algo que agrada a Dios. Le agradó a Dios que hoy usted y yo seamos salvos. Que hoy usted y yo tengamos la esperanza de salvación. Amén. De disfrutar de la presencia de Dios. Antes estábamos separados de Dios. La paga del pecado es muerte, separación con Dios. Pero ahora en Cristo tenemos ese acercamiento. ¿Y a qué lo quiero llevar ahora? Bueno, ese fue el comienzo del ministerio del Señor Jesús. A eso vino Él, a poner el comienzo. Él es la roca, Él es el cimiento del Evangelio de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesús comenzó allí.
De ahí el Señor empezó a invitar a 12 personas que son los apóstoles, y de ahí otros 50, otros 70, y por último se quedaron como 120 ahí en el aposento. Yo creo con todo mi corazón que ahí también estaban los 7 diáconos también. De ahí salieron los 7 diáconos, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que quiero decirle a usted en esta tarde. El Señor Jesucristo, con toda esa unción, empezó su ministerio. Empezó así como dice la Escritura, se cumplió a los ojos de ellos, y por eso ellos se enojaron. Pero ese es otro cuento. Pero a usted y a mí nos conviene saber que usted y yo no tenemos por qué estar presos, no tenemos por qué estar ciegos, no tenemos por qué estar oprimidos, no tenemos por qué. El pueblo de Dios no tiene por qué estarse escondiendo del diablo. Hoy el Señor nos dice que Él, si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Por qué pues nosotros vamos a estar en esa condición? Amado hermano, la iglesia del Señor tiene ese poder y esa autoridad, y tiene poder para sanar enfermos, y tiene poder para sacar al enemigo de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Porque esto es de creer lo que Dios es. Esto es de creer que Dios está contigo. Si Dios está contigo, si Dios ya te dio la libertad, dice la Escritura que el que vino a Cristo, Dios lo hizo libre ya. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, ha perdido esos valores. La iglesia de Cristo ha perdido esos valores. Eso es lo que quiere decirle el Señor hoy en esta tarde. Si usted me está escuchando, por favor entienda que nosotros tenemos el poder de Dios con nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se quedó aquí representando ese poder. Hermano amado, todo aquel que es nacido de nuevo, que creyó y fue bautizado, tiene el poder de Dios en su vida. Tal vez usted no lo sepa, tal vez usted no sepa todo el potencial que hay en cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo, usted es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué hay separación? ¿Por qué hay dolor? Que este hermano está enojado con el otro hermano. ¿Por qué? Porque se ha perdido este valor, hermano amado. Se ha perdido este valor. A predicar el año agradable del Señor. Pero primero mire lo que dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Hey, mira, te traigo unas buenas nuevas. No tienes por qué estar padeciendo. Hermano amado, ¿cuántos de nosotros, de los que me están oyendo, se han parado en la brecha para ir a evangelizar o para decirle al vecino que, hey, mira, Dios te puede ayudar, déjame orar por ti, déjame decirte que Dios tiene poder, que Dios no ha cambiado, no, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre? ¿Por qué no aprovechas ese poder y esa autoridad en tu vida? El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Yo creo, yo voy a creer esa palabra, porque el Señor lo está diciendo, y si el Señor está conmigo, esa unción está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está contigo, esa unción está dentro de ti. Amén o no amén. A sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos amados, ahí en el mundo, allá afuera, y aquí está hablando
de que nosotros tenemos la oportunidad, la iglesia del Señor, de ir y rescatar y anunciarle a los pobres y a los quebrantados de corazón y a los cautivos y a los ciegos. Hermano, todo eso tiene que hacer la iglesia. Cuando una persona no puede mirar más allá, porque es cierto, hermano, mire, cuando el enemigo tiene una persona así cautiva, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, lo está sacudiendo, la persona no puede ir más allá, no puede ver más allá. Hermanos, se encierra en un círculo nada más y ya no puede ver más allá. Eso se llama una vista corta. Y Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros podemos ver más allá de lo que una persona normal puede hacerlo. Amén. Usted tiene la capacidad para ver la necesidad de otra persona. Usted tiene la vista para ver y observar que hay una persona en necesidad, que el Espíritu de Dios tiene el poder para discernir lo que está en la persona. Usted, amado hermano, tiene ese poder y esa autoridad. Es necesario, hermano, que la iglesia recupere estos valores, que la iglesia sepa quién es el que está contigo. Si yo creo que Jesús es mi Señor y que Él está conmigo, hermano, yo creo que yo tengo ese poder, pero tengo que creer y ponerlo en práctica. Pero muchos nos hemos quedado con el nombre de cristianos y ya no ejercemos nada porque no sé por qué. La verdad es que a mí me asombra y me maravilla que estas cosas que están escritas para nosotros y nosotros no las tomemos en cuenta. Que usted y yo tenemos este poder y todavía estamos sufriendo en nuestros hogares. Todavía es que hay ceguera espiritual, todavía hay quebrantados de corazón en los hogares, cautivos en las drogas, cautivos en cualquier otra cosa. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Aló? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Habrá alguien ahí que me está escuchando? ¿Habrá alguien que está poniendo atención de lo que estoy diciendo? ¿Habrá alguien que me está entendiendo que el Señor Dios Todopoderoso está contigo y lo puedes llevar a tu casa y ahí tú ejercer el poder y la autoridad que Dios te ha dado? El enemigo nada es. El Señor lo puso a nuestros pies, se lo digo ya de una vez. El Señor Jesús puso al enemigo y a todos los demonios y a espíritus inmundos bajo nuestros pies, por si usted no lo sabe. Aló, no se asuste, no se asuste. Dios es todopoderoso y Él todavía está sentado en su trono de majestad, hermano. Dios todavía está sentado en su trono de gloria y no hay nada más alto que Él. Él es el Altísimo, no hay nada más alto que Él. Y Él es tu Señor, Él es tu Dios y Él te ama y no va a permitir Dios que el enemigo venga a ponerte tropiezo. Y si lo pone porque tú diste el lugar. De alguna manera, si camina una persona a ciegas, ¿qué va a pasar? Se va a tropezar. Pero eso es necesario que nosotros como iglesia entendamos que Dios está con nosotros. Que si tú te llevas este poder a tu casa, hermanos amados, por eso el enemigo, él se encarga de que tú creas lo que tú quieres creer. Pero es necesario que nosotros le creamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, amado hermano, porque hay tanta gente sufriendo allá afuera. Hermanos, no nos cansemos de predicar el evangelio, de decirle a las personas que hay poder en Dios que te puede sanar. Hermano amado, es que agarrémonos del Espíritu de Dios, que llenémonos del Espíritu de Dios, hermano, y empecemos a orar por las personas y declarar bendición y vida eterna, sanidad, liberación. Porque a eso vino el Señor, a eso vino Cristo.
Tienes que empezar a poner manos y a decir en el nombre de Jesús. No digo que ponga las manos, pero que extienda su mano, pues. Esa es la señal. El Señor nomás tendió la mano y ese espíritu fue. Pero quiero que sepa una cosa, que cuando anda una persona ungida, cuando usted entra con esa unción a un lugar, se levanta el enemigo, se levantan los espíritus inmundos. Se va a dar eso, porque eso es lo que pasaba cuando entraba Jesús a un lugar, empezaban los espíritus inmundos a hacer efectos ahí. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, los espíritus inmundos conocen la fe que usted tiene y reconocen que usted cree en Jesucristo y reconocen que la luz de Dios está en usted. Ellos lo conocen, ellos saben y se sujetan. Pero los seres humanos no nos sujetamos. Los seres humanos menospreciamos al ministro, menospreciamos a medio mundo. Los espíritus inmundos, ellos creen. Cuando usted les dice que salgan, salen. En el nombre de Jesús, exactamente. Así de sencillo y fácil. Pero usted tiene que creer que el Señor es del que estamos hablando, el que fue ungido, el que fue enviado para sanar, el que vino a pregonar libertad, el que vino a sanar, el que vino a dar vista a los ciegos, está con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos queremos ser usados, hermano? En vez de que nos use el diablo, ¿por qué no dejar que Dios nos use? ¿Por qué no hacer lo bueno para Dios delante de sus ojos? Hermano, ¿por qué no dar nuestra propia vida? ¿Por qué no nos vamos a desgastar para que otro sea salvo? Porque solo queremos nosotros y ser nosotros, y no queremos dar nada. Eso es lo que sucede. Por eso es que la iglesia está así, no reconociendo que esta vida estamos de pasada y que un día vamos a tener que dar cuentas a Dios. Pero yo, hermano, en este día estoy aquí con un compromiso con Dios y no con los hombres, para darle mi vida al Señor y para decirle al diablo que este mismo Señor Jesucristo está en usted y en mí. Por favor, entienda que la iglesia del Señor tiene poder. Eso es lo que yo quiero decirle a usted. Que usted en su casa, usted lleve a Jesús a su casa y los demonios tienen que salir de ahí. Tienen que salir de ahí. Usted lo que diga, Señor, mira, esta es mi casa, es tu casa, Señor. Ahora, Padre, echa fuera todo espíritu inmundo. Y se tienen que ir en el nombre de Jesús, hermano. Pero usted y yo tenemos que tomar autoridad en nuestra vida, la que Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que tienen poder para sanar, hermano? Levante su mano de verdad. ¿Cree o no cree? Aleluya, gloria a Dios. Son pocos. Pero bueno, ¿cuántos creen en las buenas nuevas que el Señor nos ha enviado a dar? ¿Cuántos queremos ser portadores de la palabra de Dios? ¿Quieres tú ser un portador? Se necesita la unción de Cristo. Si quieres ser un portador, te tienes que alejar de lo malo, reconocer lo bueno de Dios y dejar lo malo a un lado. Porque entonces Dios dice que entonces si dejas lo vil y agarras lo de Dios, entonces Dios te va a poder usar. Amén. Entonces vas a ser un portador de las buenas nuevas. Y eso, hermano amado, mire cuánta necesidad. ¿Por qué cree que el mundo se está perdiendo? Porque el creyente ha dejado de predicar las buenas nuevas. Hermano, a veces es un problema porque como la gente anda viviendo mal,
yo soy cristiano, pero como vivo mal, mejor me quedo callado para que no digan, uy, es cristiano. La gente mejor se queda callada y no habla de Dios. Por eso dice la escritura en Jeremías que si dejas lo malo y haces la separación de lo vil y sacas lo bueno de lo bueno, o sea, lo de Dios, entonces Dios te va a usar. Dios te va a usar. Vas a empezar a ver que Dios tiene algo, un camino preparado para tu vida, un plan diseñado por Dios. Eres algo especial. En las manos de Dios. Dios nos está moldeando y nos está haciendo a su imagen. ¿Cuántos sabían que somos la imagen de Dios? Por eso el enemigo se enoja con usted y conmigo. Por eso el enemigo es que se enoja. Su pleito, hermano amado, si alguien tiene pleito y guerra aquí, no sea con los cristianos ni con la gente del mundo, sino con el enemigo, con el diablo y sus ángeles. Ese es el pleito, esa es la batalla. Y usted tiene que saber que usted tiene que usar las armaduras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo habla Efesios en el capítulo 6, las armaduras de Dios. Tenemos que tener esa armadura con nosotros. Todos aquí, hermanos amados, mire, todos somos iguales. En Dios ni unos más grandes ni otros más pequeños. Todos somos iguales, pero es lo que tú quieres hacer para el Señor. Mira que aquí dice que a poner en libertad a los oprimidos, hermanos amados. Mire, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reprender al enemigo, echarlo fuera. Y entonces cuando esa persona sea libre, entonces tiene la chance de decidir seguir al Señor. Muchos quisieran seguir al Señor, pero están en la cárcel, no pueden. Por eso usted y yo tenemos que decir, mire hermano, por eso tenemos que pregonar libertad, decirle, hey, mira, no tienes por qué estar así, Dios te hace libre. Mira, hay alguien poderoso, más poderoso que tu problema, el Dios de los cielos, tiene poder para sacarte de esa situación y darte vida nueva. Lo que Dios quiere, hermanos amados. Pero lo que me llama a mí la atención, amado hermano, que dijo el Señor, mire, y comenzó a decirles en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo le hago la pregunta a usted, ¿cuándo se va a cumplir la escritura en usted? ¿Cuándo usted va a aceptar que yo soy un hijo de Dios? ¿Cuánto vamos a decir hoy? Yo soy hijo de Dios. Mire hermano lo que dijo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Usted tiene que decir yo soy hijo de Dios. Como hijo de Dios usted tiene el poder de Dios en su vida. Hermano amado, dice que todas las cosas que son de Dios son nuestras. Todo lo de Dios es tuyo. Todo lo de Dios es tuyo. Levanta tu mano y recíbelo. Es tuyo. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho, Señor, lléname de tu Santo Espíritu? Si no lo hemos hecho, empecemos a decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Porque es necesario para hacer esta obra de la que estamos hablando, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, hermano amado, yo quiero decirte que esta escritura, mi deseo es que se cumpla en tu vida. Esta escritura que hemos leído se cumpla en tu vida, en tu hogar, en tu casa. ¿Sabía usted que la iglesia de Cristo es fuerte y poderosa, pero tiene que comenzar en la casa? Cuando las casas de la gente que viene a la iglesia están en desorden, esa iglesia está también en desorden. Usted y yo tenemos que hacer un cambio. Usted y yo tenemos que hacer un cambio. Hermanos amados, ¿a qué me refiero? Que usted tome autoridad en el nombre del Señor Jesús y empiece a rechazar, empiece a reprender, empiece a decirle al enemigo que su casa es casa de Dios. Empiece a decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si usted dice esta casa es del Señor, créame que Él mismo va a tener cuidado de esa casa.
Si tú le dices al Señor, Señor, esta vida es tuya, te pertenece a ti, Dios va a tener cuidado de esa vida. Si tú le das tu corazón al Señor, óyeme bien lo que te voy a decir. Si tú le das tu corazón al Señor, ¿qué va a pasar? Que el Señor va a estar en tu corazón. Si tú le das el dinero, si tú le das las ofrendas y los diezmos al Señor, Dios te va a devolver de lo que Él dice que te va a dar. El Señor no se queda con nada, te va a multiplicar como dice la Escritura. El Señor no se va a quedar con nada, te va a bendecir 3 veces, 10 veces, 1000 veces más de lo que tú le estás dando. El Señor ya te dio, pero si tú le das tu corazón al Señor, Él va a estar en tu corazón, Él va a estar contigo, Él, porque le abriste, le diste lo más grande que puedes tener tú, se lo dices a Él, y cuando se lo dices a Él, estamos hablando de que le diste tu amor a Él, y Él va a estar en tu corazón. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Que si recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, estamos hablando que vas a recibir lo que Dios dice que es. La fuerza de Dios va a estar contigo. Amén. Nos vamos a poner de pie. Aleluya, gloria a Dios. Tú que me estás escuchando en las redes sociales y los que estamos aquí. Si alguno de los que están aquí quiere decirle al Señor, Señor, perdóname, perdona mis faltas. Tu palabra dice que tú viniste a rescatarlos, que tú viniste a darnos vista, que tú viniste a sacar al quebrantado de corazón, aquel que tiene el corazón destruido, aquel que tiene, hermano, aquellos que están sufriendo y padeciendo en este momento por alguna razón. El Señor te dice, hijo mío, ven. El Señor te dice, hijo mío, ven. Yo di mi vida por ti. Hijo, yo conozco tu necesidad. Yo no he cambiado, dice el Señor. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cada vez, dice el Señor, que estabas en esa necesidad, yo estaba ahí contigo, pero tú nunca clamaste a mí. Yo quiero decirte en esta hora que el Señor, Él tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Hermanos amados, yo creo que tal vez ninguno entendió lo que yo estoy diciendo. Pero yo lo que te estoy diciendo es que si quieres tú también tener esa fuerza, ese poder, ese carácter de Cristo, tienes que recibir el Espíritu Santo de Dios. Tú solo no puedes y tienes que reconocer que apartado del Señor no puedes hacer nada. Tienes que reconocer que necesitas el poder de Dios en tu vida. Tienes que entender, amado hermano, que es suficiente lo que has padecido ya. Si hay alguien ahí que me está escuchando, si tienes tus hijos en las drogas, si tienes a tus hijos que se te han ido de la casa, es porque perdiste la autoridad en tu casa. Pero yo quiero decirte que el Señor tiene poder para sacarlos del lodo cenagoso. El Señor tiene poder. Llévalo a tu casa. Invítalo a morar en tu casa. No dejes que pase de largo. Dile, Señor, ya se hace tarde. Quédate con nosotros. Quédate en esta casa. Quédate en mi corazón. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo soy ese pobre, yo soy ese necesitado, yo soy ese quebrantado, yo soy ese cautivo, yo soy ese ciego. ¿Quieres tú decirle al Señor, yo quiero ser ese que portador
de las buenas nuevas. Yo quiero decirle a la gente que este año es el año agradable del Señor. Quiero decirle al mundo que hay un Dios amoroso que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hacerte una invitación en esta tarde. Tú que me estás escuchando, dile: Señor, yo quiero ser ese que dice la Escritura. Yo quiero ser esa persona que se cumpla esa palabra en mi vida. Así como el Señor dijo: hoy se cumplió la Escritura, que también en ti se pueda cumplir esa Escritura y puedas ser tú levantado, que puedas ser sacado de la cárcel, que puedas tú ser libre, que puedas tener visión, que puedas tener, hermano amado, como le decía, hay muchos versículos, personas, ejemplos. Moisés dijo: Dios les va a levantar un profeta como yo, y aquel que no cree en él va a ser quebrantado. Yo quiero que usted cierre sus ojos. El Espíritu del Señor está aquí en esta tarde. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu, y allí adoraré Poderoso al Dios
Cuando te dicen que no sirves para nada, tú digas sí sirvo y el resultado será positivo. Si alguien te dice que no haces bien las cosas, tú tienes que decir: en el nombre de Jesús las voy a hacer bien, y se convertirá en positivo. Tienes que darle lo negativo a lo negativo para que se convierta en positivo. No aceptes nunca más lo negativo. Tus hijos son de Dios, aunque anden vestidos de egipcios, son hebreos. Tienes que reclamar a tus hijos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí alguien me está escuchando, ahí alguien me está escuchando, y el Señor te dice hoy en este día: levántate, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Levántate, te dice el Señor, y vas a empezar a confesar cosas positivas. Vas a empezar a declarar lo positivo en Dios. Vas a declarar las promesas de vida y de salvación que Dios nos ha dado, y aquellas promesas que Dios te hizo cuando te dijeron que tú vas a ser un portador, que tú vas a ser un evangelista, que tú vas a ser un profeta, que tú vas a ser un pastor, que tú vas a ser un maestro de la palabra. Ahora te dice el Señor: toma en cuenta que yo te doy que yo te doy todo lo que yo te he prometido, dice el Señor. Pero tienes que separar lo vil, tienes que sacar lo malo de tu vida y meter al Señor ahí en tu corazón y declarar que esta vida es del Señor Jesucristo. Déjate usar por el Señor, 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 porque los campos, dice el Señor, están blancos, pero los obreros son pocos. Hoy más que nunca el Señor anda buscando obreros que quieran trabajar en su obra. Pero hay obreros que quieren el salario antes de hacer las cosas. Hay asalariados que no hacen nada. Por eso te digo, hermano que me escuchas, dale tu vida al Señor y deja que Él te use, y nunca te va a faltar nada. Pero no esperes el dinero primero para hacer la obra de Dios. Cuando Dios te da el llamado, también Él envía y Él te da lo que tú necesitas. Alabado sea el Señor. Dele usted las gracias al Señor. Si usted está bien en este momento, dele gracias al Señor. Pero empiece a mirar con los ojos que dice el Señor, con esa visión de ver a aquellos que están sufriendo, de ver a aquellos que no tienen a Jesucristo en las iglesias. Pastores, yo les digo en esta tarde, tomen la posición que Dios les ha dado, empiecen a ejercer la autoridad que Dios les ha dado. Sacerdotes de los hogares, ministros del Señor, ahora yo les digo, tomemos la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Bendito Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, tal vez no me di a entender, pero te ruego, Padre, que seas tú, mi Señor, añadiendo, Padre, el mensaje que tú tenías para nosotros en esta tarde.
que hay un pueblo que está sufriendo por causa que no hemos tomado en serio el Evangelio. Hay gente sufriendo y padeciendo porque se ha ignorado el Evangelio genuino. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, que tomemos responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Si eres mano, que Dios te use como mano. Si eres pies, que Dios te use como pies. Si eres boca, que Dios te use hablando de Cristo Jesús como boca. Si eres ojo, ojo. Empieza tú a hacer tu parte en el reino del Señor Jesús. Empieza tú a hacer tu parte en la iglesia de Cristo. Ya no estés metido en la cueva. Sal de esa cueva y empieza a ejercer la autoridad que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias una vez más, Señor mi Dios. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. Yo te ruego, Señor, sea su sangre en cada uno de los que estamos aquí, limpiándonos, Padre. Oh, Padre, purificando nuestras vidas para que seamos nosotros portadores de las buenas nuevas de salvación, de las buenas nuevas que hay un reino esperándonos, que hay un Dios esperándonos con los brazos abiertos, que hay un Dios que tiene moradas en el cielo, que tiene mansiones para cada uno de nosotros allá en la gloria. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos estás dando, Señor, en este momento. Espíritu Santo, confírmanos. Confírmanos, Espíritu Santo. Y haznos instrumentos útiles para la gloria de tu nombre. Que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Que nuestros labios se abran para bendecir y no para maldecir. Para dar una palabra de vida y no palabra de muerte. Para decir la verdad en vez de la mentira. Padre, úngenos en esta tarde. En el nombre de Jesús te ruego, Padre. Por Cristo Jesús te lo pido. Llévanos en tu paz, llévanos en tu bendición. Llévanos, Padre amado, a nuestros hogares. Llévanos, Padre Santo, con tu poder. Padre, que este poder del que hemos hablado, que estaba en ti, Señor Jesús, ese ha sido transmitido a la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Lleva el poder de Dios contigo. Y empieza a reprender el enemigo, al estorbo. En el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo en paz, en bendición a sus hogares. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha hecho presente. Padre, yo te ruego una bendición especial en cada uno de mis hermanos. Padre, te ruego, Señor, que seas tú, Señor, defendiendo a cada uno de mis hermanos. Padre, que tus ángeles empiecen a desenvainar las espadas para proteger a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Dales una doble unción de tu espíritu a cada uno, Padre mío. Danos esa doble unción a cada uno, Padre, porque tu palabra dice que tú no das tu espíritu por medida, y el que te pide tú le das. Y ahora, Señor, queremos ser siervos útiles. Oh Padre, para que nos uses con poder y con gloria. Para cuando venga un enfermo, yo quiero predicar que aquí en esta casa hay sanidad. Padre, yo sé que tú no me vas a hacer quedar avergonzado. Padre, que yo he pedido cosas y me las has dado. Ahora, Señor, yo quiero tener esa autoridad para declarar sanidad, para declarar liberación, Padre Santo, en este lugar. Y eres tú el que vas a traer esas almas, Padre. Poderoso Dios, gracias, Padre amado, por darnos de tu amor, de tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, pueda tomar la porción que nos toca en esta tarde. Tú toma según la necesidad que tú tienes. Toma, come y bebe del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor mi Dios. Gracias.
Gracias. Démosle un aplauso al Señor, hermano.